Hola, hoy les voy a enseñar cómo llevar a cabo pruebas estadísticas de normalidad en R. Si no tienes descargado R, puedes hacerlo en el siguiente vínculo. Y si no tienes descargado RStudio, puedes hacerlo en este otro. Ambos se encuentran en la descripción del video. Las pruebas estadísticas de normalidad que mencionaré serán las de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov-Smirnov con corrección de linear force y algunas otras, tales como la de Anderson-Darling o la de Kramer-von Mises. Adicionalmente, vamos a ver cuáles gráficos podemos utilizar para observar la normalidad, tales como los histogramas, los gráficos cuantil-cuantil o un gráfico para probar la normalidad hecho por Michael J. Crowley en su libro The Artbook en 2013. Muy bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro script de R. Inmediatamente después vamos a importar algunos datos de prueba para trabajar con ellos. Por ejemplo, los registros sobre velocidad de la luz de Michelson medidos en 1879. Estos datos, así como otros tantos, se pueden obtener de los siguientes vínculos y fueron realizados por Michael J. Crowley en sus libros del 2013 y 2014. Las referencias a sus libros y a las bases de datos las pueden encontrar en la descripción del video. Lo que vamos a hacer ahora es importar los datos. Puesto que es un archivo de texto, vamos a utilizar el comando readTable y puesto que sabemos que nuestro archivo está en la misma carpeta que nuestro script, vamos a colocar un punto y una diagonal justo antes del nombre de nuestro archivo. Declaramos que la primera fila van a ser nuestras columnas y después leemos el archivo. Podemos observar que es muy sencillo, nada más tiene una columna de datos. Si nosotros queremos cambiar el nombre, podemos hacerlo de la siguiente manera. En lugar de speed, queremos que diga velocidad. Por lo tanto, ahora cuando importemos el archivo, va a decir velocidad. Ahora bien, lo que haremos será comprobar la normalidad de los datos con distintas pruebas estadísticas, tales como la de Shapiro-Wilk. Esta es una prueba de normalidad muy robusta, tal como lo sugieren los siguientes autores, cuyas referencias se pueden encontrar en la descripción del video. Sin embargo, también tiene limitaciones. Una vez más, las referencias las pueden encontrar en la descripción del video. La manera en cómo corremos una prueba de Shapiro en R es muy sencillo. Vamos a escribir el siguiente comando, Shapiro test, y dentro tenemos que escribir el nombre de nuestra variable. Sabemos que la base de datos donde está nuestra variable se llama luz, y la variable como tal le cambiamos el nombre a velocidad. Por lo tanto, tenemos que poner un signo de pesos y escribir velocidad. Control Enter y obtenemos dos datos, el estadístico W y el valor de P. El que más nos va a interesar en este momento es el valor de P. ¿Qué es exactamente el valor de P? Bueno, el valor de P, de acuerdo con Crowley, en 2014 es una medida de credibilidad de la hipótesis nula. La hipótesis nula de la prueba de Shapiro-Wilk, así como de la mayoría de las pruebas de normalidad, es que la distribución de nuestros datos sea normal. Por lo tanto, para nuestro ejemplo de la velocidad de la luz, registrada por Michelson en 1879, se tiene un porcentaje de credibilidad del 9.9%, si es que redondeamos el valor, de que la velocidad de la luz tenga una distribución normal. Puesto que es mayor al 5%, concluimos que tiene una distribución normal. Recordemos que en biología, así como en la mayoría de las disciplinas que utiliza la estadística, un valor de P significativo es mayor a 0.05, es decir, mayor al 5%. La manera en cómo se reportaría este resultado previo sería algo así como lo siguiente. Las medidas registradas sobre la velocidad de la luz por Michelson en 1879 presentaron una distribución normal, y entre paréntesis vamos a escribir nuestro estadístico W, inmediatamente seguido por el valor de P, después de un punto y coma. Es importante recordar que la P siempre va a ir en mayúsculas y en itálicas.
El número de decimales del valor de P, así como también del estadístico, puede variar dependiendo de las necesidades. Otra prueba de normalidad muy utilizada es la de Kolmogorov-Smirnov. Esta se puede escribir con el siguiente comando. Sin embargo, hay varios autores que mencionan que no hay que usarla porque es poco confiable. Las referencias a estos artículos las pueden encontrar en la descripción del video. Una de las razones dadas para no utilizarla es que es muy sensible al tamaño de muestra. Por ejemplo, si nosotros escribimos el nombre de nuestra variable, va a haber que forzosamente compararla contra una distribución normal. Crowley, en su libro del 2013, nos dice que hay que escribirlo de la siguiente manera. Puede ser un poco intimidante, pero lo importante es que aquí estamos declarando una distribución normal, entre comillas, con la media de nuestra distribución original y la desviación estándar. Si nosotros corremos esta línea de código, obtenemos no solamente un mensaje de advertencia, sino que nuestro valor de P es muy alto, llegando al 50% de credibilidad. Esto es contrastante contra el 9.9% que teníamos de credibilidad con la prueba de Shapiro. Si tú quieres saber un poco más sobre cómo escribir estos comandos sobre una prueba de Kolmogorov-Smirnov en R, te recomiendo que consultes el libro de Crowley del 2013, cuya referencia puedes encontrar en la descripción del video. Ahora bien, si nosotros no podemos utilizar una prueba estadística para corroborar normalidad de Kolmogorov-Smirnov, ¿qué es lo que utilizaremos? Muy sencillo. La prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Aquí pueden consultar los artículos en donde se menciona la superioridad de esta corrección a la prueba original. La prueba de Kolmogorov-Smirnov por corrección de Lilliefors no viene de fábrica en R, por lo tanto tenemos que instalar el siguiente paquete, nord-est, llamar a la librería del paquete una vez que ha sido instalado con el comando library, y por último podemos correr la prueba. Y observamos que nuestro valor de P es bastante similar a nuestro valor de P de la prueba de Shapiro, a diferencia de la prueba de Kolmogorov. Otras pruebas de normalidad que vienen en el paquete Nord-Est son las siguientes. Por ejemplo, la de Anderson-Darling. Si nosotros corremos esta prueba, observamos que también nos dice que tiene una distribución normal, con una credibilidad del 6%. La de Kramer-Von Mises nos dice lo mismo, que tiene una credibilidad del 5.8%. Recordemos que cualquier valor de P mayor o igual a 0.05 no es significativo, por lo que aceptamos la hipótesis nula, que en este caso, para la mayoría de las pruebas de normalidad, es que sea normal la distribución de nuestros datos. La prueba de chi cuadrada de Pearson nos dice lo mismo, mayor a 0.05, así como la de Shapiro-Francia, mayor a 0.05. Por lo tanto, con estas pruebas de normalidad, uno podría concluir que la distribución de la velocidad de la luz medida por Michelson es normal. Sin embargo, aquí viene la importancia de corroborar la normalidad con gráficas. La primera que vamos a utilizar es una que probablemente ya conoces, el histograma. Si nosotros graficamos el histograma de la velocidad de la luz, observamos que no es para nada normal, puesto que no sigue la campana gaussiana, es decir, no hay una mayor cantidad de datos en medio y menos a los extremos. Aquí podemos ver cómo hay un sesgo hacia la derecha, es decir, hacia valores altos. Otro gráfico que nos permite visualizar la normalidad de los datos es el gráfico cuantil-cuantil. Este se corre con los siguientes comandos: qqnorm y qqline. Si nuestros datos de interés, es decir, los puntos, están alineados con la línea graficada, quiere decir que tiene una distribución normal. Si por el contrario observamos que se acomodan en forma de S o en forma de plátano, es decir, en curva o U, no son normales. Si quieres saber más información sobre qué es un QQ-plot y cómo interpretarlo, te invito a consultar los libros de Crowley del 2013 y 2014. En nuestro presente ejemplo podemos observar cómo los datos no se empalman con la línea y tienen una figura ligeramente curveada, lo que quiere decir
que no son normales. Por último, podemos utilizar el gráfico creado por Crowley en su libro del 2013. Este gráfico es una función que viene incluida en su libro. Puede verse un poco aterrador al inicio, pero al principio es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es correr la función como tal, control enter, y después poner dentro de los paréntesis nuestra variable de interés, que en este caso es la velocidad de la luz. El gráfico que obtenemos se debe interpretar de la siguiente manera. A la derecha, a manera de una gráfica de cajas y bigotes, tenemos una distribución normal, creada con la media y la desviación estándar de la distribución de nuestros datos, en este caso de la velocidad de la luz. Al lado izquierdo vamos a tener nuestros datos sin ningún tipo de transformación. Si nuestros datos fueran normales, la gráfica sería igual o sumamente similar a la de la derecha, pero no es así. Podemos encontrar varias diferencias. Primero observamos que la línea punteada y la línea sólida dentro de la caja no se empalman. ¿Esto qué quiere decir? La línea punteada es la media, mientras que la línea sólida es la mediana. En una distribución normal, estas dos se empalmarían como sucede en el ejemplo de la derecha. En una distribución normal, todos los rangos intercuartílicos, es decir, la sección de los bigotes, las secciones de las cajas, son más o menos del mismo tamaño o iguales. En nuestro caso no sucede esto. Podemos ver claramente cómo el bigote inferior es mucho mayor que el bigote superior. Por último, nuestros datos presentan datos atípicos, cosa que es muy poco común en una distribución normal. Si quieres saber más información sobre cómo interpretar esta gráfica o datos atípicos, te invito a consultar los libros de Crowley, una vez más, del 2013 y del 2014. Podemos ver claramente que la distribución de la velocidad de la luz tomada por Michelson no es normal. Sin embargo, nuestras pruebas estadísticas del inicio nos dicen que sí. Bueno, esto seguramente se debe a que solamente tenemos 20 valores en nuestra variable. Las pruebas estadísticas sobre normalidad, incluso las más robustas como la de Shapiro, no son muy buenas cuando se tienen menos de 30 datos. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros utilizamos una variable con más de 30 datos? Por ejemplo, una base de datos sobre la masa de los peces. Podemos observar que hay aproximadamente 250 datos. Si nosotros corremos el histograma de estos datos, observamos que no sigue una distribución normal, sino que está sesgada hacia valores pequeños. ¿Qué pasa si corremos la prueba de Shapiro? Es mucho menor que 0.05, por lo que claramente concluimos que no se trata de una distribución normal. Si nosotros utilizamos otras pruebas, como por ejemplo la de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilienfors, observamos que también nos da un valor de P mucho menor a 0.05. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizamos otra, como la de Anderson-Darling? Una vez más, observamos que tenemos valores mucho menores a 0.05. Por lo tanto, se podría concluir que si tenemos muestras mayores a 30 datos, los resultados de las pruebas estadísticas de normalidad que utilicemos van a ser robustos. Sin embargo, quiero dejarles con una última cuestión. El doctor en estadística Ian Fellows, por parte de la Universidad de California, dejó el siguiente problema en su blog. Este problema dice más o menos lo siguiente. Digamos que tenemos una variable X con una distribución aleatoria de 1.000.000 de datos y aproximadamente 200 grados de libertad. No se preocupen mucho por sobre qué estoy escribiendo acá, es nada más para generar una distribución aleatoria. Si nosotros graficamos el histograma de esta variable, podemos observar que se trata de una distribución normal. Si además nosotros hacemos el gráfico cuantil-cuantil con los siguientes comandos, qqnorm y qqline, podemos observar que los puntos se empalman con la línea trazada, lo que demuestra que son normales.
Si ahora nosotros corremos, por ejemplo, una prueba de Shapiro, nos sale el siguiente error. Dice que la prueba de Shapiro solamente funciona para muestras menores a 5.000 datos y mayores a 3 datos. Muy bien, aprendimos una nueva limitación de esta prueba. Entonces utilicemos otra, como la prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lillienfors. Aquí nos da un valor de p menor a 0.05. Si recordamos qué quiere decir eso, es que no tiene una distribución normal. En otras palabras, nos está diciendo que estos datos, que están casi perfectamente empalmados con la línea, lo que demuestra su normalidad, no tienen una distribución normal. Si utilizamos otra prueba, como por ejemplo la de Anderson-Darling, obtenemos un resultado todavía más pequeño, mucho menor a 0.05, lo que nos dice que no es para nada normal. ¿Qué sucede aquí? Bueno, muchas pruebas estadísticas de normalidad son sensibles al tamaño, no solamente la de Kolmogorov-Smirnov, y este es un ejemplo de ello. Por supuesto, puede haber más variables en juego, pero si quieren aprender un poco más al respecto, les recomiendo entrar al sitio de Ian Fellows. Por ahora, lo que podemos concluir sobre qué será mejor utilizar pruebas estadísticas para corroborar normalidad o utilizar gráficos, vemos que no es una respuesta conclusa. Todavía hay polémica en el tema. Mi recomendación es utilizar ambos mundos y sobre todo seguir los consejos de tus colaboradores en el laboratorio de investigación en el que te encuentres, tu director de tesis o los requerimientos de alguna revista en la que pretendas publicar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.